Durante 8 años, mandé dinero con la máxima precisión. Cuando no cubrían los medicamentos para el colesterol de papá, yo me encargaba. Cuando el coche de mamá necesitaba frenos y el perro de Camille necesitaba cirugía, no lo dudé. Alquiler, comida, facturas del veterinario, incluso la entrada. Camille no cumplía los requisitos para un préstamo. De alguna manera, siempre había algo, y yo siempre encontraba la manera. Me dije a mí misma que era amor, que así era la familia, que ser la que lo tenía todo bajo control conllevaba responsabilidades silenciosas. No estaba casada, no tenía hijos y tenía un trabajo flexible. Así que me convertí en la barrera, la que solucionaba las cosas, la que intervenía silenciosamente para que nadie más tuviera que preocuparse. Mamá solía decir, eres la firme. Con serenidad, como si fuera un cumplido. Pero su forma de decirlo lo hacía parecer un mueble, confiable y visible. Camille me llamaba práctica, pero solo cuando pagaba por cosas que ella olvidó planificar. Nadie me preguntó nunca si tenía suficiente ni si quería ser esa persona. No recuerdo la última vez que me preguntaron cómo estaba. La Navidad pasada, le regalé al hijo de Camille un iPad nuevo para la escuela. Me abrazó delante de todos y susurró, «¿De verdad que me salvaste este mes?» Pero cuando me senté a la mesa, cambió el tema de conversación hacia lo difícil que era ser madre a tiempo completo y cómo nadie entendía su presión. Mamá asintió con comprensión, pasando los papeles. Me senté allí, todavía sosteniendo mi plato como si la comida finalmente pudiera incluirme. Al principio, pensé que solo necesitaba dar más, que con el tiempo, si seguía apareciendo, notarían no solo lo que daba, sino quién era. Pero cada vez que creía que nos acercábamos, recibía la siguiente llamada. Otra emergencia. Otra transacción. Otro amable agradecimiento, con un silencio que se prolongó demasiado. La verdad es que no me vieron a mí. Vieron acceso, estabilidad, alguien que pudiera cargar con su peso sin pedir nada a cambio. Y así lo hice, hasta la noche en que lo perdí todo. El incendio ni siquiera empezó en mi apartamento. Fue en el apartamento de al lado. Creo que fue por un fallo en el cableado. Pero para cuando el humo llegó al pasillo, ya era demasiado tarde. Tomé mis llaves, mi teléfono y una carpeta con mis documentos de impuestos. Todo lo demás estaba empapado de humo o empapado de nuevo cuando los aspersores se activaron. Estuve afuera durante casi 1 hora, mirando las llamas que se curvaban desde el techo como cintas. A medianoche, todavía estaba temblando, no solo por el frío, sino por el zumbido en el pecho que ninguna respiración profunda podía calmar. No sabía a dónde ir. El hotel cerca de la Ruta 4 estaba completo. El motel cerca de la autopista era tan sospechoso que me hizo dudar, así que conduje. La parte alta del río Saddle parecía un mundo aparte. Céspedes impecables, entradas de piedra, luces en el porche con sensor de movimiento. La lluvia me seguía hasta allí, más fría ahora, atravesando mi abrigo. Aparqué al final del largo camino de entrada, con el motor todavía en marcha, mientras contemplaba la cálida luz que brillaba detrás de las ventanas de la sala de estar. Traté de decirme a mí misma que no estaba entrometiéndose, que estaba bien invitarla solo por una noche. Toqué el timbre una vez. Mi madre abrió la puerta con una bata de seda, una de las claras que reservaba para la casa, y se quedó de pie, medio en la sombra, con los brazos cruzados. El recibidor, tras ella, olía a limpiador de limón y a bienestar. Camille se apoyó en la isla de la cocina con un chal de cachemira, haciendo girar una copa de vino como si estuviéramos en una serie de televisión y no en la vida real. Solo necesito unas noches, dije en voz baja. Hasta que encuentre una solución. Mamá no parpadeó. Exhaló profundamente, con fuerza y lentitud. Esto no es un refugio, Seren. No eres una refugiada. Esperé a que Camille interviniera, a que alguien se moviera para hacer espacio. Pero ella simplemente ladeó la cabeza, con la copa de vino aún en la mano, como si ya hubiera visto esa escena y estuviera esperando a que terminara. Tragué saliva. Solo hasta que encuentre otro apartamento. Mamá señaló con la mano la oscuridad que había detrás de mí. Pregúntale a alguna de esas organizaciones benéficas a las que donas, o quizás a algún primo al que le pagaste la matrícula. Su voz era tranquila. Definitiva. No supliqué. Simplemente me di la vuelta y volví a caminar bajo la lluvia. El sonido de la puerta cerrándose tras mí fue más fuerte de lo que debería.
La lluvia se pegaba a mí como si fuera mi piel y cuando llegué al coche ya no sabía dónde terminaba mi cuerpo y empezaba el frío. El motel olía a lejía y limón, pero ninguno de los dos podía, disimulando el olor a soledad que emanaba de las paredes. No me molesté en quitarme los zapatos. Simplemente me senté en el borde de la cama, dejando que el peso de lo que acababa de pasar se asentara en mis hombros. La calefacción se encendió con un zumbido reticente. Miré el techo manchado y sentí que algo dentro de mí se aquietaba, no entumecido, sino nítido y concentrado. A las 4:12 de la madrugada, tomé mi teléfono y abrí mis aplicaciones bancarias, Bank of America, Chase, PayPal, Venmo, Zelle. Las revisé todas una por una. Cancelé todos los pagos recurrentes que no eran míos, la hipoteca de Camille, las suscripciones a la radio satelital y las revistas de papá, la tarjeta de supermercado de mamá, el plan telefónico familiar conjunto, incluso la transferencia automática etiquetada como doméstico que se había estado realizando el día 15 de cada mes durante los últimos 6 años. Desapareció. Con cada clic, sentía como si estuviera quitando capas de la vida de otra persona que había estado usando como si fueran deudas. No había ira en mi pecho. Solo claridad. Claridad fría y precisa. No les debía explicaciones. Nunca me preguntaron por qué. Solo les di cuánto y con qué rapidez. Así que tampoco me disculpé. Pasé por cada pantalla como si estuviera fregando platos por los que nadie me había agradecido jamás. La última cuenta que toqué fue el fideicomiso, el que abrí hace años después de que un amigo abogado me aconsejara proteger mis activos en caso de emergencia. Era modesto, casi intacto, pero me retiré de la administración y lo cerré. Sin previo aviso. Sin discusión. Para cuando el sol empezó a asomar por el cielo, mis manos aún estaban firmes. Dejé el teléfono en la mesita de noche y finalmente me permití cerrar los ojos. La vibración empezó antes de las 6, un zumbido bajo y constante que hacía vibrar la mesita de noche. Al principio lo ignoré, pero no paró. Cuando lo recogí, la pantalla se iluminó con 51 llamadas perdidas, 18 de mamá, 20 de Camille, algunas de papá, mi prima Elina e incluso Jace, que no me había enviado mensajes de texto en meses. Y entonces estaba allí, justo en el centro de la vista previa del último mensaje. Camille, no te atrevas a cortar el pago automático de la hipoteca. Ni, ¿estás bien? Ni, ¿dónde estás? Ni siquiera lo siento. Dejé que el teléfono cayera sobre la fina manta que estaba a mi lado. La habitación estaba en silencio. El aire estaba viciado. Pero podía respirar. No llamaron porque me extrañaban. Llamaron porque el dinero se acabó. Así que me duché con el jabón tiza del motel y me puse la ropa más limpia que me quedaba. Luego cogí las llaves. Tenía una cosa más que hacer. Él sobrellegó esa misma tarde. Lo dejaron en la recepción del motel sin nombre, solo el número de mi habitación escrito en una cursiva apresurada y sesgada. El empleado me lo entregó sin levantar la vista. Lo tomé con los mismos dedos entumecidos que había usado para firmar todos los cheques durante los últimos 8 años. De vuelta en mi habitación, lo abrí lentamente. Dentro había 3 documentos doblados, viejos, con los bordes ligeramente amarillentos. El encabezado del primero decía: actualización de la póliza de seguro de propietarios de vivienda. Mi nombre estaba escrito cuidadosamente en la parte superior, seguido de la palabra beneficiario. Pero lo habían tachado, una vez con bolígrafo y otra con corrector. Debajo, con tinta nueva, alguien había escrito el nombre de Camille. El cambio fue fechado 3 semanas antes del incendio. Mi mano se quedó quieta sobre la página. La leí 2 veces, y luego otra, como si leerla de otra manera desvirtuara lo que estaba viendo. Pero la línea era demasiado clara, demasiado deliberada. No hubo conversación, ni aviso, ni explicación. Simplemente me eliminaron como si fuera un error en una hoja de cálculo. Como si nunca hubiera mantenido la póliza al día. Como si no hubiera sido yo quien la creó desde el principio, usando mi propio crédito para calificar cuando el puntaje de mi madre era demasiado bajo. Y ahora, sin la casa, el pago iría a parar a Camille. Ni siquiera un pago compartido. Ni siquiera dividido. Solo ella. Fue diferente a la noche anterior. El motel, la lluvia, la puerta cerrada. Eran crueles, sí, pero impulsivos, emocionales. Esto era frío. Esto tenía una firma. De mi padre.
Recordé la carpeta roja que mamá me dio el año pasado cuando se reventó una tubería debajo del fregadero. Sonrió con naturalidad y dijo, por si acaso. Pensé que significaba que confiaban en mí, que me incluían. Resulta que ya tenían otros planes. Presioné mi pulgar sobre la línea donde solía estar mi nombre, no por sentimiento, sino como confirmación. Necesitaba saber lo que estaba sintiendo. No era solo dolor. Era traición, y tenía documentos que lo demostraban. Doblé los documentos con cuidado, los guardé en el sobre y los metí debajo de mi abrigo. El aire en la habitación se sentía más tenue que antes, como si la verdad hubiera arrancado la última ilusión a la que me aferraba. No fue solo que me rechazaran. Es que nunca tuvieron la intención de retenerme. No había visto a la tía Esme en casi una década. Era de esas parientes que se escabullían en las reuniones familiares como una sombra, silenciosa, observadora, nunca lo suficientemente ruidosa como para que la acusaran de entrometerse. Pero cuando la vi en la biblioteca, sosteniendo 2 vasos de té de papel como si me hubiera estado esperando, me senté sin preguntar por qué. «¿Te ves cansado?», dijo suavemente, deslizando una taza sobre la mesa. «¡Qué generoso!», murmuré, agarrando el calor con las manos. Era la primera amabilidad que recibía en días sin condiciones. Ella bebió un sorbo lentamente antes de volver a hablar. «Tu madre hablaba de ti todo el tiempo. Decía que eras distante, fría, demasiado práctica». Solté una risa hueca. Incluso cuando le compré ese Lexus, los ojos de Esme no se inmutaron, sobre todo entonces. Ella decía, «Serene no abraza, pero te dará las llaves de un coche». No sabía si reírme o encogerme de hombros. Pensé que estaba orgullosa. «Ella era», dijo Esme, «de tu utilidad, no de tu corazón». Las palabras se asentaron como polvo en una habitación en la que no había entrado antes. Le gustaba decirle a la gente que tú eras el responsable. Esme continuó, pero eso era solo el código para alguien en quien podemos apoyarnos sin sentirnos culpables. Tú eras el plan de contingencia, la estrategia de salida, la que nunca hizo ruido. Me quedé mirando mi té. Pensé que si seguía apareciendo, por fin me verían, no como una cuenta bancaria, sino como familia. La mirada de Esme era firme. Nunca quisieron tu amor, Serene. Querían tus recursos. Y te dijeron la misma mentira que todos hemos oído: si no das, no amas. Pero eso no es amor. Eso es control. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, como un nudo que había estado apretando durante años. Ella no dijo nada más. No hacía falta. Al salir, no lloré. Simplemente crucé las puertas de doble cristal, con el sobre aún bajo el brazo. El aire afuera era más áspero que antes. No cruel, solo limpio. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba listo para ver la historia como realmente era. De vuelta en el motel, me senté en el borde de la cama, con la laptop abierta y las manos sobre el teclado. No estaba seguro de qué buscaba. Quizás la sensación de que el mundo seguía girando igual que antes del incendio. Quizás algo familiar que me recordara que no era yo quien estaba perdiendo el control. Escribí el nombre del grupo de Facebook del barrio. Recordé que mi madre solía publicar allí constantemente fotos de las campañas de voluntariado de Camille, del almuerzo de jubilación de mi padre, incluso una mía de hace 3 años, cuando ayudé a pintar su porche. La subtituló, agradecida con la familia que siempre aparece. Pero esa publicación ya había desaparecido hace tiempo. El más nuevo fue fijado en la parte superior, publicado 2 horas antes. Oremos por los Duval. Después de todo lo que han pasado, perder su hogar, luchar por reconstruirlo, ahora esto. La traición duele más cuando viene de uno mismo. Su hija los abandonó sin previo aviso. Nadie merece eso. Había una foto debajo, Camille de pie frente a los restos carbonizados del porche. Ojos vidriosos, una expresión perfecta para la compasión. Mis padres estaban a ambos lados de ella, abrazados como si hubieran capeado una tormenta juntos. Seguí desplazándome, ahora más lento. Oí que ella era quien los financiaba, y luego desapareció sin previo aviso. Eso es helado. Supongo que algunas personas olvidan los lazos de sangre cuando el dinero se acaba. Mi nombre no estaba en ninguno de los comentarios, pero sí en cada oración. Me habían eliminado, reescrito todo el guión sin mí. Yo no fui quien se quedó hasta tarde en la noche hablando por teléfono,
enviando dinero a través de las fronteras estatales, asegurándose de que Camille no perdiera su casa, asegurándose de que mamá tuviera su receta renovada. Yo no era la hija que mantenía las luces encendidas o se aseguraba de que la hipoteca nunca caducara. Ahora yo era el villano. Frío, despiadado, ausente. Y lo peor era que nadie lo sabría, a menos que yo se lo dijera. Cerré la laptop lentamente. El plástico estaba tibio bajo mis palmas. La habitación del motel vibraba levemente con el zumbido de la calefacción. Y, por primera vez en días, no tenía frío. Me sentía despejado. Tenían su versión. Ahora era el momento. Empecé a escribir la mía. El golpe llegó justo después de las 8. Sin timidez. 3 golpes firmes, luego 2 más, como si fueran signos de puntuación. Miré por la mirilla y lo supe inmediatamente. Mi madre, parada en el pasillo amarillo del motel, con la lluvia ligera adherida a su bufanda y el bolso apretado bajo el brazo como si estuviera sosteniendo algo frágil o lista para tirarlo. Abrí la puerta, pero no me hice a un lado. Ella pasó junto a mí de todos modos, con sus tacones resonando en la alfombra barata como si aún fuera la dueña de cada habitación en la que entraba. Ella se giró bruscamente para mirarme, con los brazos cruzados y la boca apretada. «Has creado un desastre», dijo. Sin saludos ni preámbulos. «La hipoteca de Camille está en el limbo. Tu padre no ha ido a la iglesia desde el incendio. Está humillado». No dije nada. Las palabras llenaron el espacio como humo que rodeaba la verdad que ella no quería nombrar. Alzó la voz. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? No se trata de dinero, Serene. Se trata de nuestra apariencia. Parpadeé. Eso es lo que te importa. Ella puso los ojos en blanco. La gente habla. Da por sentado cosas. Asentí lentamente. Déjalos. Ella apenas se estremeció. Respiré hondo, tranquilo. Durante años, te di todo lo que necesitabas. No porque me lo pidieras con amabilidad, sino porque pensé que con el tiempo me verías, no por lo que di, sino por quién era. Ella apartó la mirada, con la mandíbula apretada. Di un paso adelante, sin amenazar, solo con sinceridad. No puedes borrarme y seguir esperando mi silencio. Ella se burló. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que roguemos? No, dije con calma. Quiero que te las arregles como siempre lo hice yo, en silencio, sin darte las gracias. Su rostro se contrajo. ¿Crees que eres mejor que nosotros? La miré fijamente a los ojos. No. Simplemente dejé de fingir que era menos. Eso la detuvo. Recogió su bolso lentamente, como un juez recogiendo su toga. ¿Has cambiado? Finalmente dejé de disculparme por no ser Camille. Su mano vaciló en el pomo de la puerta. Por un instante, pensé que diría algo real, algo humano, pero cualquier destello en su expresión desapareció. Se fue sin decir una palabra más. La puerta se cerró con un clic tras ella, y el silencio que siguió no le dolió. Fue un silencio firme. Definitivo. Me enjuagué la cara en el pequeño lavabo del motel, cogí mi abrigo y salí. La lluvia había amainado hasta convertirse en una neblina. Caminé sin pensar, con las botas rozando el pavimento, hasta que llegué al restaurante del otro lado de la calle. La camarera no hizo preguntas. Simplemente me sirvió café y me trajo un plato de panqueques que no había pedido. Me los comí de todos modos, sola, sin tocarlos. Y por primera vez en años, no me sentí vacío. De vuelta en la habitación, abrí mi portátil y abrí el archivo que había empezado la noche anterior. Entonces empecé a escribir, línea por línea, todo lo que había pagado, todo lo que se habían llevado. La llamada llegó justo después de que terminé de escribir la última entrada. 22 de abril, $4,000 para la hipoteca de Camille. Marcado simplemente, Tyrone sin trabajo. Su nombre iluminó la pantalla de mi teléfono como una herida vieja, magullada, familiar, tierna y no del todo curada. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. ¿Qué quieres?, pregunté rotundamente. Su voz se quebró inmediatamente. «Lo arruinaste todo», dijo ella, temblando entre el pánico y la acusación. «El banco está congelando la línea de crédito. Mamá está llorando. Papá ha cancelado sus reuniones. Nadie sabe qué está pasando». Me quedé callado. Dejé que ella llenara el silencio con el colapso. «Nos hiciste depender de ti», dijo tras una pausa.
Y luego te marchaste como si nada. No, respondí, tranquila pero impasible. Elegiste depender de mí. Nunca te lo pedí. Construiste tu vida en torno a mi silencio, no a mi consentimiento. Su respiración se entrecortó, como si las palabras hubieran llegado a un lugar inesperado. No tuve elección, Serene, susurró. Tenías el crédito que necesitaba. La hipoteca. Dijiste que me ayudarías. Sí ayudé, repetí una y otra vez. Pero la ayuda se convirtió en hábito. El hábito en expectativa. Y la expectativa en derecho. Ella no discutió, simplemente respiró en el teléfono como si estuviera conteniendo un grito. No quise que esto llegara tan lejos. Lo sé, dije. Pero lo hizo. Me recliné en la silla del motel, con una mano todavía apoyada en el cálido teclado de la computadora portátil. Y ahora, añadí, lo resolverás igual que yo. Otra pausa, luego en voz baja. ¿De verdad vas a dejarnos de lado para siempre? No contesté, no directamente. Simplemente terminé la llamada y puse el teléfono boca abajo a mi lado. No me sentí enojado. No me sentí triste. Me sentí liberado, como si un peso que no sabía que arrastraba finalmente se hubiera soltado. Me puse de pie, caminé hacia el pequeño refrigerador y me serví el último café tibio del motel. Mientras tomaba un sorbo, la bandeja de entrada volvió a sonar, otro mensaje de voz, otra alerta. Pero no lo revisé. En su lugar, abrí un documento limpio titulado Empieza aquí y comenzó a redactar algo nuevo. Ni una lista, ni una factura, solo un mapa. Un futuro. Mío. El nuevo apartamento era pequeño, en un segundo piso, sin ascensor. Pero la llave era mía y mi nombre figuraba en el contrato de arrendamiento. Sin cuentas compartidas. Sin contactos de emergencia. No elegí solo una encimera desportillada, una nevera limpia y el tranquilo zumbido de un espacio que por fin me pertenecía. Cada mañana, preparaba café y abría mi computadora portátil en la misma mesa plegable que alguna vez había usado para detallar los gastos familiares. La hoja de cálculo todavía vivía en su carpeta, renombrada, prueba de amor no para que lo vieran, solo para mí, para recordarme que lo que di no fue insignificante. Simplemente estuvo fuera de lugar. 2 veces por semana, hacía voluntariado en una organización sin fines de lucro del centro de la ciudad, asesorando a mujeres que se recuperaban del abuso financiero. No les conté toda mi historia, pero sabía escuchar las señales, como el silencio esconde la lucha, como el control se disfraza de bondad. Una tarde, llegué a casa y encontré un sobre blanco en el buzón. Dentro había una carta.